Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? La Ruta del Pensamiento, segundo episodio. Muchísimas gracias a los amigos y amigas que vieron el video, nos dejaron algunos nos gusta. Podrían ser más. Los invitamos a que vean los shorts también en YouTube. Suscríbanse, déjenos sus comentarios. Esta es la ruta del pensamiento, dónde comienza el pensamiento, dónde se desarrolla, cómo termina. Y un viaje a través de la historia, eh, también un poco el universo, pero fundamentalmente de muchos autores que han dejado su huella indiscutible en este espacio llamado Planeta Tierra. Junto a mí, mi gran amigo Jaime Tobar Mazone, y hoy vamos a hablar acerca de la subjetividad. Me pidieron una cosa, Jaime, ¿Ya? que ciertamente no fuéramos tan técnicos, una especie de profesores buena onda, me lo dijeron así, tienen que ser profesores buena onda. Entonces, vamos a comenzar, indudablemente vamos a profundizar y vamos a hablar de ciertos temas medianamente pesados, pero vamos a tratar de no ser tan técnicos y ser muy cercanos a la gente, porque hay chicos que no entienden lo que es objetividad, subjetividad, por ejemplo, no tienen idea y a veces ni les interesa, ¿ya? Porque prefieren ver un video de Bad Bunnies. Entonces, vamos a comenzar diciendo que la subjetividad depende mucho del sujeto en cierto contexto. Para aterrizarlo un poco más y para que se entienda, son todas las características y las percepciones, sensaciones que tiene un ser humano con respecto a su realidad. Una realidad que puede ser pequeña, dependiendo del contexto en el que se movilice este sujeto, y obviamente hay muchísimos autores que han hablado de ello, pero la pregunta que nos hicimos con Jaime en la semana fue cómo hacer, cómo entender o qué pasaría si en este mundo tan complejo que se está movilizando constantemente nos llenáramos de subjetividad, que es un poco lo que está pasando en la actualidad. Es decir, ¿qué pasa entonces si cada uno de los seres humanos tiene su propia percepción, tiene su propia sensación, tiene una forma de ver el mundo y entiende las relaciones interpersonales, la cohesión social y el comportamiento humano desde solamente su perspectiva? Y ahí es cuando nos hicimos la pregunta con Jaime y nos llamó muchísimo la atención porque una de las cosas que se produciría sería una desestructuración, una falta de comunidad y una falta de entendimiento entre todos nosotros, mediado todo esto por nuestras propias percepciones, nuestras emociones y nuestros propios pensamientos. Es ahí, y ya te doy la palabra, Jaime, de que yo quiero ser perro y tú tienes que respetarme como tal. Yo quiero ser un escobillón y tú me tienes que respetar como tal, porque yo me autopercibo. Y también te invito, Jaime, a hacer una pequeña crítica en estos 25 minutos de la ruta del pensamiento acerca de hasta dónde, cuál es el límite de respetar las percepciones de cada una de las personas y de la visión de mundo que tienen. Porque me causa mucha extrañeza, y yo creo que a ti también, que no existen psicólogos como nosotros que hablen de este tema y cuál es el límite, cuál es el pare, hasta dónde llegamos. Amigo mío, bienvenido a la ruta del pensamiento. Jaime Tomar Mazone, la palabra es suya. Hola Rodrigo, hola a toda la gente que nos escucha. Eh, Se nos ocurrió presentar un tema que en verdad es un desafío poder hacerlo de manera sencilla, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos, ¿ya? Les pedimos desde ya em, tolerancia respecto a... De pronto vamos a nombrar algunos autores quizás y es importante siempre poder contar con las citas, pero... resulta que lo haría muy lato, lo haría muy extenso el estar hablando de cada uno de los libros que pueden reforzar esta idea. Entonces, queremos centrarnos más bien en las ideas para poder explicarlo de manera más sencilla. ¿Por qué nace esta inquietud? Que es un poquito de... que Rodrigo está hablando del tema de la subjetividad y de la autopercepción. Porque nosotros, los seres humanos, convivimos, digamos, en tres esferas, que podrían ser, o tres conceptos que engloban el acto de conocer, que puede ser lo objetivo,
de un objeto, el objeto en sí o la esencia de un objeto, la naturaleza de algo, de una piedra, del sol, de lo natural, lo subjetivo, como la percepción o la sensación o el entendimiento consciente respecto a un objeto o a una idea, y está lo intersubjetivo, que es el consenso respecto a estos objetos o ideas que nosotros transmitimos a través del lenguaje, ¿ya? Entonces hay que hacer primeramente una distinción entre el mundo natural y el mundo cultural. El mundo natural, los objetos de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza, eh, da lo mismo como nosotros las nombremos. Ellas operan, digamos, y nosotros como seres vivos nos podemos ajustar o no al ambiente de acuerdo a nuestras capacidades adaptativas. Y eso implica que nuestros aparatos perceptivos e intelecto y conciencia se relacionen de una manera inteligente ante el ambiente y logren resolver problemas, crear un montón de herramientas para poder adaptarse a la realidad. Y nosotros lo hemos hecho como seres humanos, pero fíjate que cuando un ser humano se enferma, le cuesta adaptarse al entorno. Y si esta enfermedad es mental, por ejemplo, y perdiese un ser humano el juicio de la realidad, se volviera loco, él tendría un mundo interno de percepciones, ideas, pero no se ajusta a lo que está ocurriendo en el entorno. Entonces la adaptación de él está empobrecida y eso puede poner en peligro su propia subsistencia o la de otras personas. Solamente ¿Ya? para aportarte algo y no interrumpirte, ese Ajá. es el mundo intrasubjetivo. Claro, el mundo intrasubjetivo Ujú, del sujeto, ujú. ¿ya? O el mundo subjetivo. Entonces, esta persona, que digamos, imaginémonos, pierde el juicio, también pierde esta capacidad de poder comunicarse dentro de parámetros que están establecidos en el lenguaje para darse a entender. ¿Ya? Entonces, nuestra realidad social está construida culturalmente, inserta en el lenguaje, en lo simbólico, en nuestra capacidad de comprensión del entorno a través de los nombres, de nombrarlo, ¿ya? De las acciones, de los códigos, de las ideas. Y así nos relacionamos, así nos entendemos. Son como las reglas de un juego. Uno antes de jugar un juego de mesa lee cuáles son las reglas, en qué consiste, qué es lo que hay que hacer, se pone de acuerdo y después juega. Cuando falla eso, cuando falla lo intersubjetivo, y cada uno, digamos, independiente de las reglas del juego, tratara de jugar a su pinta, no se podría jugar bien. No se sabría quién ganó, quién perdió. Se pierden entonces las directrices, ¿ya? Eso pasaría cuando las personas pierden el juicio o si lo intersubjetivo se radicaliza hacia lo subjetivo. Lo explico de una manera más sencilla. Si cada uno sostiene que la realidad es aquello que él percibe, que él nombra y que él entiende, no necesariamente se va a producir un consenso en la relación con el otro. Puede haber variación. Y si hay variación, es difícil que haya acuerdo. Y lo pongo de una manera más sencilla todavía, que lo estaba viendo por ahí en un short, me pareció interesante, que decía un argentino, si tú crees en el subjetivismo moral, Mm. si tú crees que todo lo moral es subjetivo, o sea, que lo bueno y lo malo depende del cristal con que se mire, depende de cada individuo, entonces, cuando te ocurra algo que tú consideres que es injusto, no te tienes que molestar. Lo que tienes que hacer es pensar que eso es justo y no injusto. ¿Cachai? Mm. Ya, pero ahí hay una trampita, porque resulta que el subjetivismo, y un poco yendo hacia lo que decías tú, Rodrigo, de la autopercepción, tiene que ver en el fondo ya con la imposición, para poder ponerlo en un marco de referencia,
como desde el psicoanálisis, de los procesos primarios o desde el deseo, una superposición del deseo sobre el principio de realidad. Mm, Entonces al final, los sujetos creen que su deseo es lo real y que no hay una realidad objetiva fuera de ese campo del deseo. Y tratan de forzar la realidad Jaime, ¿qué al... pasa? ¿Qué piensas tú, otra vez, sin el afán de interrumpir, sino que para añadir Dale. cosas interesantes que estás diciendo? ¿Qué pasa cuando un Estado toma esto que tú estás diciendo y produce un deseo impuesto y tú o te adaptas o te quedas fuera? ¿Qué ocurre? Bueno, ahí tú tienes el fenómeno de los totalitarismos, Mm, que se basan generalmente en la capitalización inicial de un problema social, que es un consenso, la pérdida de una guerra, una situación de pobreza, un estado que está alicaído, y se produce o se genera una ideología. ¿Ya? Una ideología es una tentativa de explicación desde una idea, desde un campo de idea, para un fenómeno sin necesidad de un contraste empírico, sino sostenida en lo descriptivo o en una lógica tautológica, o mejor dicho, que suena bonito, mm, que convence, que inflama el pecho, que dan ganas de creerla, pero que no necesariamente se condice con la realidad. claro. Entonces, así se capta el interés de la gente y luego que ya está captado el interés de la gente, la cúpula que ostenta el poder puede administrar, digamos, todo el territorio y las voluntades y todo. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Que los individuos le dan el poder a un grupo, pero ese poder se lo entregan porque creen en él, en ese grupo, inicialmente. Y para poder creer en ello, una forma rápida de poder hacerlos creer en la historia que se ha visto es a través de las ideologías. Y lo que tenemos actualmente son montones de ideologías distintas, donde la gente se acopla porque le satisface necesidades que no tenía, que no tenían nombre, digamos, tenían sus necesidades emocionales, afectivas, las mismas de siempre, pero no estaban nombradas. Entonces, grupos de personas nombrados eh, le han dado un soporte en lo simbólico, en el lenguaje, a estas necesidades y las personas se han identificado. Y Oye, después creen que eso es la realidad. lo que no está nombrado fluye a través del inconsciente, por tanto no se hace consciente y no hay forma de cuestionarlo. Yo una vez, Jaime, hablé de la dictadura ideológica actual en Chile, te vas a reír mucho. Bueno, me tiraron un zapato, me tiraron lo que tenían en mano. No, ¿cómo es posible que digas eso si no existen las dictaduras ideológicas? Y dije, sí, existe una dictadura ideológica, porque nada se puede hacer en Chile, nada se puede decir, todo molesta con el Leyes, el Tigres, el Lolis y el Fly. Y yo me preguntaba el otro día, ¿por qué vuelve? Te vas a reír con lo que te voy a decir, pero acuérdate que nos pidieron bajar un poco el Ujú. discurso. ¿Por qué vuelve Morandé con compañía? ¿Por qué vuelve el Quique Morandé? Da lo mismo de qué tendencia política tenga, pero incluso el chiste, la broma, que una producción del inconsciente según Freud. corrientes psicoanalíticas, ajá, eh, hace falta, ¿te fijas? Eh, no puede haber un encierro ideológico al mejor estilo Orwell 1984. Y antes de seguir dándote la palabra, brevemente, intrasubjetivo, subjetividad interna del sujeto, intersubjetivo, el encuentro de dos sujetos, de dos seres humanos subjetivos, transsubjetivos, la subjetividad de un país que se encuentra con otro país y eh, de alguna otra manera tienen esa posibilidad de contrarrestar esta subjetividad. Te cuento que Peter Berger y Thomas Luckmann sostienen que la realidad social se sostiene mediante interacciones y acuerdos entre los individuos. Pero, dicen ellos, en una sociedad altamente subjetiva se produce el caos. Se produce una fluidez, dicen ellos dos. Peter Berger y Thomas Luckmann. Se produce una fluidez, pero genera muchos conflictos y desajustes en la cooperación social. Peter Berger y Thomas Luckmann. ¿Qué te parece? Bueno, que claramente, porque si tú te fijas que
toda la subjetividad se basa finalmente, como lo dice su nombre, en el sujeto y por lo tanto en los deseos del sujeto que van a teñir su interpretación de la realidad porque lo que él quiere es adaptarse al entorno, satisfacer sus necesidades, etcétera. Entonces, si no existe el objetivo, no existe la verdad, no existe el lugar de la belleza, no existe el lugar de los absolutos, de la justicia, no existe lo bueno, no existe lo malo, sino que depende de si nos ponemos de acuerdo, y ni siquiera ya depende si nos ponemos de acuerdo, depende cómo lo mires tú, cómo lo sientas tú, porque a lo mejor a ti te gusta y entonces es bueno para ti, ¿ya? Masoquismo, sadismo, por poner ejemplos, y hacemos que toda esta torre de Babel, digamos, del deseo de cada uno, intrapsíquico, ya no sea necesario el enlace conceptual en el lenguaje, en la cultura, para lograr metas comunes a través de acuerdos, a través de trabajo conjunto. Al final, todo se transforma en consumo y subsistencia. Yo creo que le Entonces diste en el clavo. Ahí le diste en el clavo, sí. da lo mismo como tú seas, Ajá. da lo mismo lo que tú sintáis, da lo mismo cómo te autopercibas, da lo mismo. Lo que importa es que compres ciertos productos, ya, ojalá lo más diseñados, personalizados, Mm. para que tú tengas un mundo narcisísticamente vestido, ya así como un mundo, un rodriguismo, un jaimismo, entonces tú estás ahí, estás feliz porque todo te hace sentido, porque todo te identifica, estás en una psicosis, entonces Sí, estás viviendo en un mundo interno que no tiene nada que ver quizás con la realidad, pero que tú estás feliz porque satisfaces tus deseos, estás como en una burbuja, como me acuerdo en la película, ¿cuál era la película? El de los a ver, este monito del espacio que recolectaba la basura y que habían unos Wally. ya, ok. ¿Recordáis que habían unos gorditos que estaban en una silla y que apretaban unos botones viendo Ajá, tele y ajá. llegaban comida en forma de jugo y una vez uno se cayó y no se podía No se parar? voy a parar, sí me acuerdo. Ya, Muy entonces, buena la película. Sí. un poco ahí hay una analogía. Jaime, Satisfacer todo, pero tú después pierdes tus características sí. propias que te hacen ser humano, un ser vivo en un entorno más natural y donde tú te das cuenta, después de una larga vuelta, Mm. que finalmente nada de la cultura te iba a hacer más feliz que estar en comunidad, en la naturaleza, tomando No, agua, comiendo poquito y viviendo de manera sencilla con un pensamiento elevado. O sea, te da tremenda vuelta mm. para llegar a eso. Oye, me gustó mucho la diferencia que hiciste entre, hablaste de dos conceptos fundamentales, consenso y consumo. El consenso, no sé qué pensarás tú, yo pienso que el consenso también pertenece a una estructura ideológica. El ponernos de acuerdo también es parte de una ideología. Sin embargo, me causa mucho sentido esto del consumo, del cual hablaste, no sé si por sobre este, eh, este consenso, este acuerdo, pero que sí lo desenredaste de tal manera que tiene mucho sentido. Fíjate que Jacques Rousseau hablaba de la teoría del contrato social y desde ese punto de vista hablaba fundamentalmente de la protección de los derechos y el bienestar colectivo. Sin embargo, se puede interpretar en este sentido a Jean-Jacques Rousseau este bienestar colectivo, con una alta subjetividad, es muy difícil de definir, porque hay tantas interpretaciones acerca de un contrato colectivo, de un bienestar colectivo, que las políticas pueden volverse polarizadas, te fijas, y no encontrar soluciones que satisfagan las diversas interpretaciones de la realidad que hagan todos los sujetos posibles. ¿Qué te parece? Te dio idea, la del consenso, que me gustó mucho cómo construiste eso del consenso, la diferencia con el consumo y esto último de Rousseau.
Bueno, es que hay que ir también nuevamente por niveles, pues existe, de nuevo, la dimensión de la naturaleza. Nosotros tenemos características por Ujú. medio de las cuales estamos unidos a la naturaleza. Tenemos un cuerpo físico, sangre, tenemos órganos, hay una biología, hay algo que se puede estudiar a través de la ciencia, a través del raciocinio, que se puede ir descubriendo, entendiendo, comprendiendo, ¿ya? Y que se puede ir respetando, tenemos ciclos. Nosotros podemos entender los ciclos de funcionamiento de la naturaleza, respetarlos, adaptarnos de mejor manera, ser más armónicos con eso y muy probablemente, si es que seguimos estas ideas racionales y naturales, vamos y respetamos esta naturaleza humana, vamos a ser más felices. Pero se nos metió en la cabeza que a través de nuestras representaciones mentales y percepciones podíamos recrear un entorno a través de la cultura donde pudiéramos subsistir de mejor manera que en el natural, ¿ya? Que Mm. nos dio bastante resultado en términos adaptativos, duramos mucho más años, etcétera, pero que es una mixtura, o sea, tiene una base de lo natural y las ciencias son muy importantes porque definen. Tú no vas a lograr que un edificio se sostenga por representaciones, tú lo vas a lograr a través de cálculos, de medición de resistencia a materiales, de los principios de la ingeniería, de la física, de las matemáticas, ¿ya? Entonces, la racionalidad es muy importante como sostén de la adaptación a la realidad para nosotros, porque nuestro aparataje instintivo no es tan, digamos, poderoso como los otros animales. Pero imagínate un animalito que empezara a diferir en su capacidad de representación respecto a otro animalito, de cómo entiende, un perrito cómo entiende los huesos, que no, que aquí, que allá. O sea, se mueren, po. Mm. No se adaptan, no se ajustan. Nosotros, como tenemos esta capacidad en el lenguaje, creemos, y ahí nos confundimos, de que esta capacidad de generar a través del lenguaje consenso en las ideas, creemos que eso es la realidad. Y si a nosotros nos pasa eso, eso se llama psicosis. Muy bien. ¿Cómo ¿Cachai? pasa No, el tiempo? Disculpa que te no interrumpa. es. Sí, Disculpa, no es, no es sosis. Yo no quiero psicosis. Yo perdón, quiero posis. sinosis. Por favor. Quiero enfermarme de sinosis. Nos Sinopsis. vamos, claro, nos vamos 2 minutos para el cierre de este capítulo de la ruta del pensamiento, Jaime. Adelante. Ya mira, hay una corriente filosófica que es el objetivismo y hay otra que yo los invito a que la puedan revisar, que se crea en la Unión Soviética después del comunismo. Hay una filósofa de ascendencia judía, que es rusa también, que la desarrolla, y, y habla de que nosotros podemos llegar a la realidad a través de la razón y podemos llegar a la felicidad. Pero hay una corriente también filosófica que es el realismo y que está antes del idealismo alemán. El idealismo alemán, que mezcló las ideas de la ilustración con el renacimiento, perdón, con el romanticismo, eh, generó esta idea de que nosotros podemos adaptarnos a través de una recreación mental donde vivimos. Si eso no se condice con la realidad objetiva, y esta realidad objetiva está dada por nuestro ajuste adaptativo, ¿cachai? Por nuestra capacidad de adaptarnos, de entender el entorno e interactuar con él de manera inteligente, eh, estamos perdidos. Entonces, no tiene que ver con cómo yo me autopercibo, tiene que ver cómo yo me relaciono con el entorno natural, con el entorno social, conmigo mismo. No tiene que ver con el nombre, tiene que ver con el verbo, digamos, no tiene que ver con el sustantivo, tiene que ver con la acción y reacción, la vida tiene que ver con el movimiento, Mm. no es un estado, y los conceptos y la idea a veces son estáticas. Y lo decía Bergson, decía que el concepto secciona la realidad, la corta. Mm. Henry Bergson. Entonces, eso es lo que yo creo que en estos momentos está predominando mucha Torre de Babel, mucha idea, mucho lenguaje, mucha palabrería y está digregando a la gente. Y eso ayuda mucho a que
se personalice el consumo y ellos sigan consumiendo y no hagan enlace, no haya intersubjetividad, Mm. no haya consenso, no haya lucha objetiva, adaptaciones. ¿Y por qué? Porque está en crisis finalmente la idea de la verdad, la idea de los Mi- absolutos, la idea de la Interesante. belleza, la idea del bien, la idea de la justicia. Podríamos hablar de la Eso verdad es. en el próximo capítulo. Si existe la verdad, existen las certezas son un pedacito de verdades, entre otras cosas. La ruta del pensamiento. Nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos en el primer episodio. Gracias, Jaime, por acompañarnos también el día de hoy. Espero que nos sigas acompañando en adelante hasta que seamos viejitos. Seguir hablando de estos temas tan Oye, interesantes. Dígame. si quieren Nos queda un minuto. apoyarnos, si Dime, nos dime. quieren apoyar, por favor, pónganle like al video, Correcto. suscríbanse, porque eso nos ayuda a que podamos hacer otros videos. Mándenos sugerencias, coméntenos qué les parece. Vamos buscando también algo intersubjetivo que sea agradable y que a través de este plano podamos llegar hacia lo objetivo, hacia las verdades, hacia aquello que nos quede en la vida, que sean ladrillos que formen una muralla consistente y no simples ideas o opiniones o gustos. O chismes. Interesante también que ha subido mucho el programas de chisme. Bueno, tú sabes, son opiniones sin entrada, sin salida, sin desarrollo, solamente apariencias, como también intentó decirlo Sócrates en algún momento. Nos Bueno, ahí vamos. tenéis tú, ahí hay otra idea que puedes desarrollar, que es el tema del Dime. circuito de la recompensa rápido o de la dopamina. Entonces, lee un poco ahí de Aristóteles, como él decía que el 60% de una noticia o de una información tiene que ver con lo dramático, con No, el chisme, con el morbo. exactamente. Nos vamos. Qué ganas de seguir conversando 3 horas. Nos vamos. Episodio 2, La Ruta del Pensamiento. Como dice Jaime, suscríbete, déjanos tu like, déjanos tus comentarios. Un alto nivel de subjetividad tal vez nos haga separar tanto que vamos a necesitar de alguna otra manera alguna amenaza externa que nos vuelva a juntar. ¿Serán los aliens? ¿Serán los extraterrestres? ¿Será la llegada de Dios? ¿Será una guerra? El futuro lo dirá. Nos vamos, Jaime. Abrazote para ti, abrazote para todos nuestros amigos. Esto fue La Ruta del Pensamiento. Fíjense, que estén bien. Chao.